Hija mía, hijo mío, ¿crees que porque has llegado a una edad venerable, el demonio te ha dejado en paz? ¿Crees que por no matar ni robar, tu alma está a salvo? Escúchame bien, porque esta es la mentira más peligrosa que el enemigo susurra al final de la vida. En mis años de sacerdocio, he visto más almas en peligro en el lecho de muerte que en la flor de la juventud. El demonio es astuto. Con los jóvenes usa la lujuria y la soberbia, pecados ruidosos y evidentes. Pero contigo, su táctica es otra. Es el veneno silencioso del rencor guardado por décadas, el apego a esa casa o a ese dinero que usas para controlar a tus hijos, la amargura que se disfraza de realismo. Son pecados que no parecen pecados, y por eso son mortales. Muchos llegan al juicio de Dios con las manos limpias, pero con el corazón lleno de estas cadenas. Lo que voy a revelarte es crucial, porque la muerte no avisa, y tu alma es demasiado preciosa para perderla en la última batalla. Suscríbete al canal ahora y comenta desde dónde estás viendo. Hijo mío, hija mía, presta mucha atención. Quizás miras hacia atrás, a tu larga vida, y sientes una falsa paz. Piensas, no he matado, no he robado, voy a misa los domingos. ¿Qué más puede pedirme Dios? Y es en esa misma tranquilidad, en esa presunción de santidad, donde el demonio ha puesto su trampa más astuta, la trampa final. La Iglesia nos enseña que el enemigo de Dios no descansa, solo cambia de estrategia. Con la juventud usa el fuego del cuerpo, la lujuria, la gula, la soberbia de la fuerza. Pecados ruidosos, evidentes, pero contigo, que ya has peinado canas, su veneno es otro. Es un veneno silencioso, que se sirve frío y se disfraza de virtud. ¿Reconoces de lo que hablo? Piensa en ello ahora mismo. Piensa en ese rencor hacia tu hermano, que lleva 40 años enquistado en tu corazón por un trozo de tierra que ni siquiera necesitas. Lo llamas dignidad, pero su verdadero nombre es orgullo mortal. Piensa en ese testamento que guardas en un cajón, y que cambias sutilmente según el hijo que más te visita o te halaga. Lo llamas prudencia, pero su verdadero nombre es avaricia y manipulación. Estás usando los bienes que Dios te ha prestado para sembrar la guerra entre tu propia sangre. Piensa en esa queja constante, esa amargura con la que criticas a tus nueras, a tus yernos, al gobierno, al tiempo. La llamas realismo, pero su nombre es desesperanza, una bofetada a la divina providencia que te ha sostenido cada día de tu vida. Yo sé que en lo profundo de tu alma, a veces, en el silencio de la noche, sientes que algo no está bien. Sientes una paz que no es completa. Es como si la casa estuviera limpia y ordenada, pero una puerta en el sótano no dejara de chirriar. En años de sacerdocio, visitando tantas casas para llevar la unción de los enfermos, escuchando tantas confesiones en el lecho de muerte, he visto esta tragedia una y otra vez. Almas que vivieron una vida aparentemente correcta, pero que llegan al umbral de la eternidad con el corazón encadenado por estos hilos invisibles. Cadenas forjadas no con grandes crímenes, sino con pequeños odios, apegos y amarguras que se negaron a soltar. Esto no es una superstición, hijos amados. Es el gran peligro de la vejez espiritual. El demonio es astuto, te susurra al oído. Ya has hecho bastante. Dios entiende tu dolor, no merecen tu perdón. Tienes derecho a guardar lo que es tuyo. Y tú, cansado de luchar, le crees. Te convences de que tu rencor es justicia, de que tu apego al dinero es seguridad para tu familia, y de que tus quejas son simplemente la verdad. Pero la verdad de Cristo es otra. La verdad es que no puedes entrar en el cielo con el corazón lleno de piedras. Mateo nos lo dice claramente. Si no perdonáis a los hombres sus ofensas, tampoco vuestro Padre os perdonará las vuestras. No hay excepción para la tercera edad. No hay una cláusula que diga, a menos que estés cansado o te hayan herido mucho. La llave del cielo es el perdón, y si la arrojas por orgullo, ¿cómo pretendes entrar? Quizás ahora mismo estás pensando, pero padre, usted no sabe lo que me hicieron. Mis hijos no merecen mi herencia, me han tratado mal. Escúchame bien, tu salvación no depende de lo que ellos merecen, sino de lo que tú obedeces. Cristo en la cruz no dijo, Padre, perdónalos porque lo merecen. Dijo, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Tu amargura es un veneno que solo bebes tú, esperando que el otro muera. Tu alma se consume mientras la de ellos quizás ya ha sido perdonada por Dios. O tal vez piensas, es mi dinero, lo gané con el sudor de mi frente. Hago con él lo que quiero. Te equivocas, no es tuyo, es de Dios. Tú eres solo el administrador, y Él te pedirá cuentas.
¿Qué clase de administrador usa los bienes de su señor para comprar la guerra entre sus propios hijos? Al final de tu vida, Dios no te preguntará por el dinero que acumulaste, sino por el amor que destruiste a causa de él. Si este sentimiento de rencor guardado, o esta preocupación por los bienes materiales te resulta familiar, si lo vives en tu propia carne o lo ves en tus padres, escribe en los comentarios tu ciudad. Quiero saber dónde están mis hijos espirituales, para ponerlos en mis oraciones. Permíteme contarte algo que presencié, algo que me marcó el alma para siempre. Recuerdo a una señora, una viuda de misa diaria, de rosario en la mano y aspecto venerable. Cualquiera que la viera pensaría, he aquí un alma de Dios. Pero su casa, su hogar, era un campo de minas emocional. Tenía 4 hijos, ya mayores, con sus propias familias, y ella, en su soledad, había desarrollado una estrategia terrible para asegurarse sus visitas. A uno, en secreto, le prometía la casa del pueblo. A otra, las joyas de la abuela. Al tercero, el dinero del banco. Siempre a escondidas, cambiando su discurso según quien la visitaba. Los hijos, sin saberlo, competían entre ellos por el favor de su madre, y la envidia y el recelo crecían como la mala hierba entre ellos. Ella no se daba cuenta, o no quería darse cuenta, de que no estaba comprando amor, sino sembrando una guerra civil que estallaría en cuanto ella cerrara los ojos para siempre. No entendía que cada palabra de afecto que recibía estaba envenenada por el interés, y que su alma se estaba llenando de los pecados de engaño, de avaricia y de fomento de la división. Esa mujer no sabía que cada vez que usaba sus bienes como un arma, estaba vendiendo su paz eterna a cambio de una compañía comprada y falsa. Lo que ella no comprendía, y lo que tú debes entender ahora mismo, es que el juicio de Dios no se fija tanto en las manos que trabajaron, sino en lo que aprisiona el corazón. Y su corazón, hijo mío, estaba lleno de ídolos de ladrillo y de papel. Hijo mío, hija mía, la verdad que la Iglesia nos enseña, como madre y maestra, es mucho más profunda y exigente de lo que imaginas. No es una contabilidad de buenas y malas obras. El juicio de Dios no es un tribunal humano donde se pesan los crímenes. Es un encuentro con el amor puro, y en ese encuentro, todo lo que no es amor se consume como la paja en el fuego. El catecismo nos lo advierte con una seriedad que debería helarnos la sangre. La avaricia, ese apego desordenado a los bienes terrenales, no es un simple defecto, es una forma de idolatría. Poner una casa, una cuenta bancaria o unas joyas en el centro del corazón es romper el primer mandamiento. Es decirle a Dios, tú no eres suficiente para mí, necesito estas cosas para sentirme seguro, para sentirme amado, para tener poder. Nuestro Señor mismo nos contó la terrible parábola del rico insensato, aquel que acumuló, y en la noche de su muerte escuchó la voz de Dios, necio. Esta misma noche te reclamarán el alma, ¿y para quién será lo que has preparado? Así es, nos dice Cristo, el que atesora para sí y no es rico ante Dios. Ser rico ante Dios no es tener las manos llenas, sino el corazón vacío de ídolos y lleno de caridad. Y sobre el perdón, la doctrina es aún más tajante, más innegociable. San Juan nos pregunta, ¿cómo puedes amar a Dios, a quien no ves, si odias a tu hermano, a quien ves? Es imposible. El catecismo lo llama un torrente de misericordia que no puede penetrar en nuestro corazón mientras no hayamos perdonado a quienes nos han ofendido. Piensa en esto, hijo mío. El perdón no es un sentimiento, es una decisión. Es la decisión de renunciar a tu derecho a la venganza, a tu derecho a guardar rencor. Cuando te niegas a perdonar, estás construyendo un muro, ladrillo a ladrillo, entre tu alma y la misericordia de Dios. Y en el día de tu juicio, te encontrarás frente a ese mismo muro que tú construiste. Cristo no nos dio una opción, nos dio una condición. Si no perdonáis a los hombres, tampoco vuestro Padre os perdonará. No hay letra pequeña, no hay excepciones por la gravedad de la ofensa ni por la edad del ofendido. La llave que abre la puerta del cielo es la misma llave con la que abres la celda de tu hermano en tu corazón. Si la arrojas, te quedas fuera. Volvamos a aquella viuda de la que THABLE con acento agudo. La que usaba su herencia como un arma. Durante años, su vida fue un teatro de afectos fingidos. Los hijos la llamaban, la visitaban, le traían regalos, pero sus corazones estaban llenos de cálculo. ¿A quién le dejará la casa? ¿Quién se quedará con el dinero? Ella, en su ceguera, creía que controlaba la situación, que se aseguraba la compañía. Pero lo que no veía era el veneno que se extendía.
No veía las miradas de reojo entre sus hijos, las conversaciones a escondidas, la paz familiar rota para siempre. Sufría, sí, sufría una soledad terrible, una soledad que ella misma alimentaba con su desconfianza y su manipulación. Su casa no era un hogar, era un tablero de ajedrez donde las piezas eran las almas de sus propios hijos, y el rey era un ídolo de oro y ladrillo. Un día, en confesión, después de escucharla lamentarse de la falsedad de sus hijos, el Espíritu Santo me obligó a ser firme. Con todo el dolor de mi corazón, pero con la caridad de un padre que ve a su hija caminar hacia un precipicio, tuve que decirle la verdad. Le dije: hija mía, no se llevará esa casa al cielo, pero sí se llevará el pecado mortal de la división que ha sembrado. Está comprando el afecto de sus hijos con el precio de su propia alma y la de ellos. Está enseñándoles a amar el dinero más que a sus hermanos, y de eso, Dios le pedirá cuentas muy severas. La vi derrumbarse en el confesionario. Lloró con un llanto amargo, el llanto de quien ve por primera vez la verdad de su vida. Fue un llanto de dolor, pero también de liberación. Así como aquella alma sufría en su jaula de oro, quizás tú, sin darte cuenta, estás sufriendo por no saber esto. El gran giro, la verdad más peligrosa que el demonio oculta, es esta: el juicio de Dios no será tanto sobre los pecados que cometiste, sino sobre lo que amaste más que a Él. El demonio es astuto. A los jóvenes les ofrece el placer de la carne, un ídolo evidente. Pero a ti te ofrece ídolos más respetables: la seguridad de tu dinero, la justicia de tu rencor, el realismo de tu queja. Y puedes llegar al final de tu vida sin haber cometido grandes escándalos, pero con el corazón completamente entregado a estos dioses falsos. Puedes llegar con las manos limpias de sangre, pero con el alma encadenada por el oro y envenenada por el odio. Y eso, hijo mío, es una tragedia eterna. Este mensaje necesita salvar más almas. Suscríbete al canal ahora para blindar tu casa espiritualmente. No dejes para después. Aquella mujer, después de su confesión, cambió radicalmente. Fue un proceso duro, humillante. Tuvo que reunir a sus hijos, uno por uno. Les pidió perdón, no por lo que ellos le habían hecho a ella, sino por cómo ella los había enfrentado entre sí. Redactó un testamento justo y claro, en presencia de todos, y les explicó que lo más valioso que les dejaba no era una casa, sino el mandato de amarse como hermanos. Algunos la entendieron, otros no. Pero ella ya no dependía de su aprobación. Había liberado su corazón del ídolo del dinero y del miedo a la soledad. Los últimos meses de su vida, los vivió en una paz que nunca antes había conocido. Una paz que no venía de la compañía comprada, sino de un corazón reconciliado con Dios y con los hombres. Murió serenamente, habiendo reparado el daño que hizo, habiendo puesto en orden la casa de su alma justo antes de que el Señor viniera a buscarla. Su historia es una advertencia, pero también un faro de esperanza. Nos muestra que nunca es tarde. Lo que voy a revelarte a continuación es la llave para cambiar esta situación en tu propia vida, la herramienta práctica para hacer tu propio testamento espiritual antes de que sea demasiado tarde. Hijo mío, hija mía, no tengas miedo. La verdad puede doler, pero solo la verdad puede liberarte. El demonio quiere que te quedes paralizado en la culpa o en la soberbia, pero Cristo, en su infinita misericordia, te ofrece hoy una salida. Una puerta, una última y grandiosa oportunidad para limpiar la casa de tu alma antes de que el Rey venga a visitarte. Lo que te voy a pedir que hagas no es un ritual mágico, es el acto de amor y humildad más profundo que puedes realizar en el ocaso de tu vida. Yo lo llamo el testamento espiritual. Es el único documento que te llevarás a la eternidad, y vale más que todo el oro del mundo. Escúchame con atención. Hoy mismo, antes de que se ponga el sol, vas a tomar una hoja de papel y un bolígrafo. No es para escribir sobre tus bienes, sino sobre tus deudas. Las deudas del corazón. Vas a dividir esa hoja en 2 columnas. En la primera columna, vas a escribir el título, ¿a quién debo perdonar? Y con una honestidad brutal, como si estuvieras ya ante el trono de Dios, vas a escribir el nombre de cada persona que te ha herido, y cuyo recuerdo todavía te envenena el alma. Tu hermano por aquella tierra, tu nuera por aquella palabra, tu vecino por aquella ofensa, tu cónyuge, ya fallecido, por aquel dolor que te causó. No importa si crees que tiene razón. Escribe sus nombres. Este acto de escribir es ya un primer paso para sacar el veneno de tu corazón y ponerlo ante la cruz de Cristo. En la segunda columna, escribirás, ¿a quién debo pedir perdón? Y esto, hijo mío, requiere una humildad aún mayor. Piensa en las veces que tus palabras fueron un cuchillo.
las veces que tu silencio fue un castigo, las veces que tu manipulación sembró la discordia. Escribe el nombre de tus hijos, a los que quizás enfrentaste por la herencia. El nombre de ese amigo al que le negaste la palabra por orgullo. Sé valiente. La confesión empieza aquí, en la soledad de tu habitación, entre tú y Dios. Una vez que tengas esta lista, la lista de tu vida, harás lo siguiente. Por cada nombre que has escrito, rezarás una decena del rosario, ofreciéndola por la salvación de esa alma y por la sanación de tu corazón. Y te comprometerás, delante de Dios, a dar un paso concreto. Quizás no puedas hablar con todos, pero elegirás al menos a una persona de cada lista y darás el primer paso. Una llamada, una carta, un simple, perdóname, o, te perdono. ¿Por qué funciona esto? Porque al hacerlo, no estás simplemente cumpliendo una norma. Estás imitando a Cristo. Estás destruyendo el muro de orgullo que el demonio construyó en tu corazón y permitiendo que el torrente de la misericordia de Dios entre por fin. Ahora, dale la vuelta a la hoja. En el reverso, escribirás tu acto de desapego. Escribe el nombre de aquel bien material que se ha convertido en el ídolo de tu corazón. Esa casa, esa cuenta bancaria, esas joyas, aquello que usas como arma, como fuente de seguridad, como sustituto de Dios. Y debajo, escribirás con tu puño y letra una pequeña oración. Algo así. Señor Jesús, reconozco que he puesto mi corazón en este bien material más que en ti. Hoy renuncio a él como mi ídolo. Te lo entrego. Haz de mí un administrador fiel y no un dueño avaro. Que este bien sea un instrumento de paz y no de guerra para mi familia. El último paso, y el más importante, es llevar este papel, tu testamento espiritual, a un sacerdote en el sacramento de la confesión. No te limites a contar tus pecados. Muéstrale al sacerdote esa hoja. Dile: Padre, esta es la raíz de mi miseria. He sido idólatra, he sido soberbio, he guardado rencor. Haz una confesión general de tu vida, usando este documento como mapa de tu alma. Al recibir la absolución, ese papel se convertirá en ceniza y tu alma, en un lienzo blanco preparado para el cielo. Tu casa dejará de ser un campo de batalla y se convertirá en un refugio de paz. Quiero que usted firme un propósito. Comente ahora: yo acepto esa gracia. Al escribir, usted abre su corazón a Dios. Recuerda a aquella viuda. Después de su confesión, encontró una paz que el dinero nunca pudo comprar. Al liberar a sus hijos de su manipulación, se liberó a sí misma de la esclavitud de la avaricia. Su muerte no fue un final temido, sino un encuentro esperado con el amor al que por fin había dado el primer lugar. No tengas miedo. Dios no es un contable que apunta tus fallos, es un padre que espera en la puerta de casa a que su hijo regrese. Pero tienes que dar el primer paso. Tienes que soltar las piedras que llevas en los bolsillos para poder abrazarlo. Ahora, cierra tus ojos y reza conmigo. Señor, Dios mío, Padre de toda misericordia, miro mi vida y veo las cadenas que yo mismo he forjado. Cadenas de rencor, de apego, de amargura. Hoy, con la gracia de tu Espíritu Santo, decido romperlas. Te entrego mi orgullo, Señor. Te entrego mi necesidad de tener razón. Te entrego mi miedo a la soledad y a la pobreza. Toma mi corazón de piedra y dame un corazón de carne, capaz de perdonar como tú perdonas, capaz de amar como tú amas. Lávame, Señor, de mi pecado oculto. Libérame de la trampa del enemigo. Que mis últimos días en esta tierra sean un himno de alabanza a tu misericordia, y que mi testamento final no sea de bienes materiales, sino de amor, perdón y paz. Amén. Y que la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ti, sobre tu familia, sobre tu hogar, y te acompañe siempre.